Ahora sí. Compartir. A ver, espérense. Pantalla, ventana. A ver. Acá ya está. Pues ¿dónde está mi correo? Y esto. A ver. Ventana. No. Toda la pantalla. Tampoco. Pestañas en Chrome. Toda la pantalla. ¿Sí están viendo ahorita? Sí, doctor, sí se ve. Ya. ¿Están viendo, no? Todos están viendo la presentación, ¿no? Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctor. Ya, buenas noches, muchachos. Ya vamos a comenzar la clase, que comenzaron a las 8:01, pero mejor entramos, felizmente me acordé cómo nos capacitaron para hacer esto, para hacer una clase acá por Teams, y pude hacerlo ahorita, y eso también ya está grabándose. Entonces, para que puedan tener la clase después y la puedan volver a escuchar. Bueno, me toca varios capítulos por revisar. Tanto que me ha costado amanecidas porque, como ustedes saben, recién nos hemos enterado de la clase, igual que ustedes, el domingo. Hay varios capítulos que vamos a tocar. Entre ellos va a ser la historia clínica, sus partes, está lo que es sectoscopía, parte de lo que son funciones vitales, la exploración de conciencia y los síndromes relacionados. Una clase completa que también es facies, otra es actitud, tipo morfológico. También me ha tocado lo que es evaluación de lo que es síndromes reumatológicos, lo que es osteomioarticular y aparte edema. Todo eso son varias clases, muchachos, en uno. Van a ver que son varias diapositivas, pero la cual yo voy a correr y voy a ir preguntando, porque no me gusta hacer mi clase solito como si estuviera hablando. Me gusta interactuar con ustedes. Todos están rotando ahorita en algún hospital, ¿verdad? ¿En qué hospitales están rotando ahorita? A ver, voy a tener que buscar ustedes acá porque veo. A ver, muchachos, ¿en qué hospitales están rotando ahorita? En las Mercedes, doctor. En el regional. En la Mercedes, doctor. Regional, doctor. En el Sí, Vegetal y sí. las Mercedes, nada más. Me imagino que ya han visto sus historias clínicas, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, entonces, bueno, como ven la historia clínica como contexto, por favor, el que solamente vamos a llenar los médicos, ¿no? Es algo simple nada más, sino que hay tipos de historia clínica. Hay una historia clínica para, por ejemplo, para ginecología, para pediatría, para las 4 especialidades básicas de los hospitales, ¿no? Y encima algunos servicios también tienen su propio, por ejemplo, endocrino puede tener una historia clínica, neonatología puede tener una historia clínica, ¿no? Y aparte hay para consultorio externo y para hospitalización. Pero cada hospital tiene un formato, no necesariamente es el mismo. El que yo les sugiero que por favor revisen es el que les ha dado su universidad, ¿ya? Porque como ustedes van a revisar, ya me imagino que han visto de su formato que han revisado de la universidad, ¿en qué difiere con el formato de la Mercedes y el formato del hospital regional, muchachos? ¿Qué cosa no tiene a ver esas historias clínicas? ¿Qué parte de la anamnesis o del examen físico no tiene? ¿Se han dado cuenta o no? Aquí no puedo verles a todos, pero voy a tratar de entrar a la otra pantalla porque veo que no me están, no sé ni siquiera con quién estoy viendo. Acá está.
Pantalla. ¿Se han dado cuenta, muchachos, o no se han dado cuenta cuál es la diferencia? La diferencia es que ustedes en su formato de la universidad les han dado revisión por sistemas. Y en ninguna historia clínica del hospital hay revisión por órganos o sistemas. No sé si se han dado cuenta en la historia, en el relato. Eso es para ustedes que van a recién a conversar, les va muy bien porque a veces los pacientes se olvidan de algunos signos o algunos síntomas que son muy importantes para hacer la historia clínica, ¿no? Y que nos van a llevar. Acuérdense que la historia clínica es un documento médico legal que tiene muchos, por decir así, objetivos, porque tiene un objetivo docente, tanto para enseñarles a ustedes, tiene hasta un objetivo científico porque nos permite corroborar algunos diagnósticos, algunos planes terapéuticos, ¿no? Hasta en nuestro hospital en la Merced, por ejemplo, ahí hacemos juntas médicas que le llamamos nuestro round, que los rounds son para los pacientes que tienen alguna dificultad, ¿no? Un difícil diagnóstico o un difícil abordaje terapéutico. Entonces, van a darse cuenta que las historias clínicas van a diferir de qué servicio está ocupando, ¿no? Si es de consultorio externo o si es de hospitalización. Y se van a dar cuenta que hay una bastante dificultad, dependiendo, porque acá ustedes van a encontrar la interrelación entre médico-paciente. ¿Ya? Pero el problema es que, ¿qué hacen ustedes si ya me imagino que han visto algún caso donde llega a emergencia, llega la policía, llega el serenazgo, llega el SAMU y trae un paciente que está inconsciente, ¿no? Y en el cual no tenemos ningún dato de anamnesis ¿no? Para poder recopilar y solamente tenemos que adaptarnos justamente a nuestro examen físico. Lo que vamos a ver acá de calectoscopía, ¿no? Lo que es la inspección, palpación, percusión, auscultación que van a hacer en la mayoría de los sistemas que van ustedes a examinar. ¿Ya? Entonces, lo que quería decirles es que la historia clínica va a depender, como le digo, hay diferentes, depende de la institución, hasta del país, porque si ustedes han leído la literatura que pretendo que han tenido que leerla, ¿no? Yo les digo a todos ustedes, si quieren aprender buena semiología, aparte de los libros que les han dicho, por favor lean Suros, o Suros, como le dicen otros. Pero ahí van a ver que hay la mayoría de patologías a nivel mundial. No te habla solamente del nivel latinoamericano o del nivel local solamente de Perú. Algunos, si alguna vez va a tener la idea de salir del país, les va a servir muchísimo saber Suros, porque te habla de patologías a nivel mundial. Bueno, entonces comenzamos con la clase. Primero, en la historia clínica hay generalidades. Ustedes, la mayoría, tienen que saber qué es la semiología, ¿no? Entonces, como ustedes saben, la semiología es una parte de la medicina, es una ciencia en realidad que estudia los signos y síntomas de las enfermedades y de sus consecuencias que estas conllevan en la salud del paciente, que pueden llegar no solamente a enfermar, sino, por ejemplo, dejar una discapacidad a un paciente o llegar a la muerte. Y lo otro es saber qué es un signo, ¿no? Los signos son como su nombre, habla signos, algo que tú puedes ver, algo objetivo, que mayormente es algo físico, ¿no? Que puede ser una alteración en la piel, no sé, puede ser hasta, no necesariamente, puede ser en los ojos, mirándole los ojos, viendo a tu paciente, algún signo que puede tener tu paciente en los ojos. Por ejemplo, hay un signo que se llama de Kienzle-Fleischer, que es un halo que aparece en la pupila en los pacientes que tienen intoxicación, por ejemplo, con lo que es el cobre, ¿no? Pueden haber ustedes hasta, yo siempre, si hay un paciente con alteración neurológica, ustedes tienen que ser muy exhaustivos mirándole hasta el pliegue nasogeniano. Si es que hay asimetría o no, uno se puede dar cuenta que probablemente ese paciente tiene una parálisis facial, ¿no? Hasta mirándole las uñas
hay uñas, alteraciones, por ejemplo, las uñas de Terry, que es aquellas uñas que el paciente, la uña es toda blanca y en la cual solamente el tercio distal, que más o menos son 2 o 3 milímetros, es rosado, y son patognomónicos de cirrosis, ¿no? Los síntomas que saben que esos son subjetivos, eso no lo podemos evaluar. El paciente dice, me duele, ¿no? Tengo una cefalea, no hay cómo nosotros evidenciarla o examinarla, pero tenemos que, como es subjetivo, tenemos que creer al paciente, pero tenemos que tener cierta habilidad de que el paciente nos sepa llegar a nosotros y nos diga cuál es el problema que tiene. Porque la mayoría de los pacientes, sobre todo cada gente cuando viene de la sierra, no saben expresar sus patologías, sus sintomatologías, sus molestias. No es tanto como esa rajatabla, como dice en el libro, ¿no? Que dice en la parte de la anamnesis, que supuestamente te va a dar entre el 60 al 80% del diagnóstico, y te hablan que la mayoría del paciente lo debe hablar solito, ¿no? Pero el paciente no sabe medicina, y a veces, como han visto dentro de la práctica que imagino visto en el hospital, hay pacientes que se entercan y dicen, no, yo simplemente me duele, y no te dicen qué tipo de dolor es, no te dicen a dónde se irradia, ¿no? No saben expresar muchas cosas y uno tiene que a veces dirigir esa entrevista. Aquí vamos a encontrar varios ítems de eso. Y el síndrome, ¿no? Que es un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Que van a estar relacionados a un sistemas o que se están entrelazados entre ellos, ¿no? En su genética, en la etiología o patogenéticamente acerca de la enfermedad. La definición de la historia clínica, ustedes la han podido corroborar allí, ustedes le han puesto en el agente, donde habla justamente, ¿no? Que es un registro sistemático, ¿no? De los antecedentes físico y psíquico-sociales de una persona y que van con respecto en el tiempo, tanto lo pasado como lo presente, mediante la anamnesis, que sabe que la anamnesis es justamente más que un interrogatorio, no es una cuestión de interrogar al paciente, es más que todo es una conversación donde el paciente nos va a decir todos los problemas que tiene y nosotros tenemos que saber, ¿no? Si tenemos ya alguna parte, por decirlo así, la teoría en nuestra cabeza, con solo saber un signo y un síntoma, nosotros podemos seguir repreguntando para ver cuáles son las posibilidades diagnósticas. Aquí vamos a ver cuando en transcurso de la exposición, vamos a ir viendo que si uno sabe algunas cosas, puede ir preguntando, o como les digo a todos mis alumnos y a todos los chicos que están rotando conmigo ahorita en seminario, su capacidad ahorita de ustedes va a ser en que tienen que desarrollar al máximo todo lo que son sus sentidos. Van a tener que aprender a ver mejor, van a tener que aprender a oler mejor, a tocar mejor, a sentir mejor, ¿no? Lo que sí no puede ser el gusto. Eso no lo aplicamos en nosotros en la parte de medicina. ¿Ya? Por eso, como lo digo yo, todos tienen que ver más allá de lo evidente. De acá quizás no vean nada, pero mientras más cosas sepan en su cabeza, más cosas van a llegar a ustedes, van a poder ver mucho más cosas y van a saber identificar rápido algunas patologías. Entonces, Argente te habla de las dimensiones médica, científica, legal, ¿no? Económica y humana que tiene la historia clínica. Lo más importante, bueno, todas estas dimensiones son importantes, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es la parte legal, por si acaso. Ya, porque todo lo que el paciente le dice tiene que estar escrito en la historia clínica. Acuérdense que si ustedes dicen, imagino que les han visto a los internos cuando presentan los casos clínicos, y si ellos dicen, no, doctor, sí le pregunté, ¿está escrito en la historia clínica? Les van a decir, no está escrito. Entonces es como si no le hubieran preguntado. Eso tienen que, por favor, acostumbrarse a hacer eso, ¿ya? Luego, o sea, que tiene supuestamente una dimensión médica, saben que tiene hallazgos semiológicos, ¿no? O sea, buscar signos y síntomas, buscar síndromes, ¿no? Para buscar el diagnóstico y el tratamiento de nuestros pacientes. ¿No? La parte científica, porque va a haber una construcción del conocimiento, ¿no? A partir de la observación y la evolución en nuestros pacientes. En la parte que legal ya le expliqué,
¿no? Y en la parte económica, acuérdense que la historia clínica, ahorita tenemos en lo que ustedes están yendo al hospital regional y a las Mercedes, acuérdense que la historia clínica sirve ahorita, por ejemplo, para lo que es el seguro integral de salud, pero también hay historias clínicas para pacientes particulares. Entonces va a recortar un costo tanto al personal, a la persona que está enferma o a la institución, ¿no? Pues en este caso sería el Ministerio de Salud, ¿no? O a veces tienen hasta seguros particulares los pacientes, entonces eso para eso sirve la historia clínica, para ver qué gastaron para su diagnóstico, cuánto gastaron para el paciente esté de nuevo óptima su salud. Y lo otro es la dimensión humana, ¿no? Que tiene que estar orientado al alivio y curación de las patologías del paciente, ¿no? Entonces, cuando hacemos una historia clínica, acuérdense que nosotros tenemos que estar en alerta máxima, estar observando. Yo, como digo a los alumnos, tenemos que escanear a nuestro paciente. Eso tienen que adquirirlo, por favor. Lo van a hacer de una manera muy sistemática. Siempre observar, pero observar, como le digo, ver más allá de lo evidente. Las estructuras de las historias clínicas, esta es una estructura de una historia clínica de hospitalización, no es solamente como está acá, por si acaso, y lo van a encontrar en varios libros, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia clínica completa va a ir desde inicio, va a las funciones vitales, que eso lo llena mayormente enfermería, ¿no? Luego va este formato de historia clínica donde tiene la anamnesis, ¿no? Tiene lo que es los antecedentes, el examen físico, el diagnóstico, el tratamiento, pero luego hay otra hoja aparte donde va la evolución, ¿no? Otra donde va la terapéutica y otra, por ejemplo, al último cuando ya acaba, lo que es la epicrisis, pero también hay una hoja para los exámenes auxiliares. Al último también hay una hoja también donde van las notas de lo que es enfermería. Todo ese arsenal de documentos es una historia clínica completa. Pero nosotros nos vamos a llevar solamente a la parte que nosotros, los médicos y ustedes que están aprendiendo ahorita, tienen que aprender a llenar. Entonces, en los datos de filiación, ¿no? Van a tener que ver, vamos a ver al paciente, vamos a tener que, primero con respeto, acuérdense eso, ¿no? Saber presentarse, saludar al paciente para que nos pueda brindar la información, presentarse, y si está con su docente sería mucho mejor, ¿no? Si es que tienen un problema, el docente les va a presentar, les va a decir que ustedes se están acercando para poder así llenar una historia clínica. Entonces tienen que decir el motivo de consulta, el tiempo de enfermedad, la forma de comienzo, que ustedes saben, la forma de comienzo me imagino que ya están yendo. ¿Cuántas formas de comienzo conocen, muchachos, hasta ahorita en los pacientes que han visto? Muchachos, ¿A qué se refiere con forma de comienzo? Sí, Disculpen. yo así es, pues, ¿cuántas formas de comienzo de enfermedad conocen? Por ejemplo, un infarto, ¿qué forma de comienzo tiene? ¿No les han enseñado todavía en la práctica? Por ejemplo, un infarto es de comienzo brusco, ¿no? Y por ejemplo, una neumonía es de comienzo insidioso, ¿no? Algo que se instala en minutos y otra cosa es que se va instalando poco a poco, progresivamente, o ponen curso progresivo, le ponen, ¿no? Ujú. Eso tienen que aprenderlo, por favor, porque esto les va a servir para las patologías. Me imagino que todavía no han llenado ninguna historia clínica, no les han presentado ninguna historia clínica hasta ahora, por lo visto. Porque para que me pregunten eso, y tampoco no han leído, por lo visto. Ya tenían que venir ustedes leyendo algo para que yo solamente guiarles. Porque de cero no creo que están. Ustedes tienen sus sílabos y tenían que haber leído ya algo de esto, ¿no? Los síntomas principales que van a ver ustedes en los pacientes, van a ver, mayormente son 2 o 3, o puede ser uno que me puede llevar al diagnóstico. Acá vamos a ver, cuando vamos a hablar de edema, van a ver cómo con un solo síntoma, ¿no? Con un solo signo, podemos llegar a nuestro probable diagnóstico. Pero tienen que tener la teoría en su cabeza para que ustedes puedan llegar al diagnóstico, si no va a ser difícil. Luego, lo que sí muy importante, por favor, es esto. Yo siempre les digo a todititos, esto de acá es
muy importante, las funciones biológicas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿No? La mayoría de los pacientes a veces se olvidan, ¿no? En cómo está su apetito, y el apetito a veces nos puede dar, nos orientar al diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, mi paciente si tiene, no sé, polifagia, ¿no? Y van a encontrar, por ejemplo, las 4P, ¿no? Las 4P que son, le van a orientar hacia diabetes mellitus. Voy a tener que copiar por acá, espérense un ratito. Texto, 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 texto. Solamente está como pluma. Es lo malo del Teams, no se puede copiar. Bueno, por acá. Cuando van ustedes a hablar de, acá lo voy a colocar, de diabetes mellitus, voy a poner como si fuera de M, se van a acordar de las 4P. Entonces, eso tienen que ver con las funciones biológicas, con lo que estamos hablando del apetito, ¿no? La sed, lo que es la diuresis, sus deposiciones, ¿no? Y lo otro es la variación de peso. ¿Ya? Entonces, eso nos puede, a veces el paciente no lo dice, pero acá ustedes van a dar. La diabetes van a encontrar lo que se llama la poliuria. Van a comenzar con poli, ¿eh? O sea, la poliuria, el paciente orina mucho más frecuentemente y volumen, no solamente es el número de veces, ya, en volumen de orina. Poliuria voy a poner acá. El otro es polifagia, ¿no? O sea, el paciente tiene mucho apetito, debido a que supuestamente como tiene diabetes, ¿no? Y la insulina ya no entra a la célula, ¿no? Entonces es como si la célula no está recibiendo glucosa, no está recibiendo energía. Entonces el paciente desesperadamente trata de compensar eso ingiriendo más alimento, pero igual es porque va a entrar la glucosa, pero no lo va a aprovechar las células. Entonces ahora poliuria, micciona bastante cantidad, polifagia, ¿no? Tiene bastante hambre. Luego está polidipsia, ¿no? O sea, el paciente tiene bastante sed. ¿Debido a qué? Justamente a esto, ¿no? Mi paciente se está deshidratando. ¿Ya? Y lo otro es la última, son 2P, que es pérdida de peso. ¿Ya? Entonces, justamente aquí podemos captar eso. O, por ejemplo, en alteraciones de la orina. Por ejemplo, el paciente, no sé, por ejemplo, tienen que preguntar características de la orina. A veces el paciente tiene espuma en la orina. Entonces tienen que pensar que probablemente tiene un problema renal y está perdiendo proteínas por la orina. Y ahí tienen que preguntar ustedes eso. Esto lo vamos a ir poco a poco cuando vamos a ir desarrollando todos estos temas, porque he tratado de hacerlo lo más explícito posible. Aquí, por eso me he demorado bastante haciendo todo esto. No es solamente lo que voy a hablar, sino que le voy a dar mucho más cosas de las que están escritas en las diapositivas, por si acaso. ¿Ya? Los antecedentes y comorbilidades, ustedes van a tener que saber diferenciar qué es un antecedente y qué es una comorbilidad. El antecedente es alguna entidad patológica que ya se dio y que termina. Por ejemplo, el paciente tuvo una apendicitis. Ese es un antecedente quirúrgico, ¿no? O puede tener un antecedente también de una enfermedad, no sé, el paciente tuvo herpes zóster. Ah, doctor, eso le tuvo y le pasó. Pero comorbilidad puede ser una enfermedad la cual está perenne y que no tiene cura, por ejemplo, y que es crónica. Por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una comorbilidad. La hipertensión arterial es una comorbilidad. Esas son enfermedades que van a tener y que siempre son crónicas y que pueden estar junto con la molestia que puede tener a su paciente. O sea, puede tener paciente tos, por ejemplo, viene para descartar una neumonía y el paciente es diabético. Ah, doctor, su comorbilidad es diabetes. O tiene VIH, ¿no? Infección por el VIH. También esa es una comorbilidad porque el VIH no se sana, ¿no? Y antecedentes personales, esto vamos a desarrollarlo también, hablando de fisiológico, o sea, de qué parto nació, si tiene vacunas o no, su desarrollo psicológico, antecedentes personales, hasta de medio, o sea, vamos a ver dónde vive,
con que si es un paciente dependiente o independiente, y los hábitos, si son nocivos o no, si ingiere alcohol, si no, algo, drogas, y los antecedentes familiares, pues son importantes porque se pueden transmitir de generación en generación, por ejemplo, la diabetes, ¿no? Si tu papá es diabético, ustedes ya son prediabéticos sin necesidad de sacarse ningún examen. El examen físico que ya van a desarrollarlo después, me imagino, conforme va avanzando las clases, porque van a tener que hacer ahí en la base que acá vamos a tomar, luego es que es inspección, no solamente lo que vamos a tener que observar, no, la palpación que lo van a tener que tocar, percusión que van a tener que aprender a percutir y a la auscultación que van a tener que aprender con su estetoscopio. Hay varias cosas que también a veces sin necesidad de utilizar el estetoscopio pueden escucharla, por ejemplo, un soplo cardíaco grado 6 sin necesidad de estetoscopio lo pueden escuchar. ¿Ya? Y luego con todos lo positivo que ustedes puedan hacer, van a hacer su impresión diagnóstico, plan de trabajo, son qué exámenes van a pedir, ¿no? Estudio complementario si necesitan otra cosa más, una endoscopía, no sé, por ejemplo, si es hemorragia digestiva alta, el diagnóstico definitivo después le van a dar, pues puede ser por anatomo patológico, o sea, por biopsia, luego el tratamiento y la evolución de su enfermedad. En lo que es el interrogatorio, como ustedes saben, esta es la base de nuestra historia clínica, ¿ya? Acá ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que primero tener una empatía con el paciente, acercarse de buena manera a su paciente con respeto, ¿no? Para que podamos hacer que nuestro paciente nos pueda transmitir todas sus molestias y lo que le está trayendo consigo porque él confía en nosotros para poder mejorar su salud, ¿no? Acá hay unos autores que le estoy colocado acá, pues Padilla dice, ¿no? Que la anamnesis es fundamental e insustituible del diagnóstico. Es la parte del examen físico o clínico a la que nunca debe escatimar tiempo, ¿no? Y se exige mayor ciencia y experiencia de médico. Mientras más, el problema de esto es que ustedes van a ver, y han visto, me imagino, en el hospital, que le pregunten al interno, ¿no? Y le va a decir una cosa al interno, el paciente. Le pregunta a un médico y le va a decir otra cosa. Le pregunta a otro médico y le va a decir otra cosa más. Y siempre queda mal, a veces, el primero. A veces, por más experiencia que tengan y por más que ustedes quieran llegar bien al diagnóstico, el problema va a ser nuestro paciente, si como digo, tiene la empatía necesaria que tengamos para que nos pueda decir, o a veces también pasa que el paciente se olvida de decirme algunas cosas y se acuerda más tarde. Y por eso siempre el primero que le llegó a preguntar, a veces queda mal ante el resto cuando están haciendo un caso clínico. ¿Ya? Entonces, esto es lo primero que tienen que hacer ustedes, ¿saben? Ese es, no, lo primero es preguntar a nuestro paciente, traer a hacer un coloquio con el paciente para ver qué nos puede informar acerca de su enfermedad, ¿no? Es casi como si fuera una confesión con nosotros para después nosotros llegar a hacer examinar y luego dedicar a hacer su tratamiento del paciente, ¿ya? Las características que intervienen en la presencia del paciente en la consulta médica, ¿no? Es que va a depender, va a depender si nuestro paciente primero se va solo o si está acompañado, ¿ya? A veces se toman solo porque a veces tienen, no sé, tienen vergüenza, por ejemplo, ¿no? Porque tienen una enfermedad venérea, ¿no? O a veces el paciente también tiene alteraciones psíquicas, entonces un esquizofrénico, por ejemplo, a veces no lo van a acompañar, o a veces sí. Va a depender también de lo que dice acá abajo, de los lazos familiares, cómo se lleva con la familia, ¿ya? Y también depende, esto está en SUROS, depende de las costumbres de cada país. Acá, en algunas partes también acá en el Perú, igual. Por ejemplo, en la sierra es costumbre mayormente que el hombre va adelante cuando camina adelante y la mujer va atrás, pero es en la gente del campo. ¿Ya? Y van a ver ustedes, también hasta en algunas religiones que hay en nuestra población. Entonces, y a veces pasa esto. Por ejemplo, hoy día nosotros tenemos un paciente en la cama 18 en medicina varones que tiene un acompañante familiar, pero es antagonista. Niega todo lo que nosotros sabemos
y encima nos dice que no sabe. ¿Alguna pregunta? ¿Le quiere preguntar algo? Que está con el micrófono prendido, creo. Que apaguen su micrófono, por favor, si es que quieren hablar, lo prenden, porque si no me van a interrumpir en la clase. Sí, por favor. Muchachos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Tuve que salir de la reunión porque no sé, porque yo estoy hablando solito y no sé si están escuchando o capaz la mayoría de ustedes me está dejando solo y lo está dejando lo grave. Ya conozco a algunos de ustedes y me impacienta eso. Mm. ¿Sí están todos ahí, no? ¿Sí? Sí, doctor, aquí Sí, estamos, lo doctor, estamos sí, todo escuchando. bien. Sí, doctor. Fíjense si está grabando, por favor, porque si no, Grabándose, doctor, está grabándose. Ya, listo. Por favor, estén atentos y respóndame, porque no me gusta casi hacer este tipo de... Cuando no los puedo ver, no es como en Zoom los puedo ver quiénes están ahorita automáticamente, no puedo interactuar casi en lo que es en Teams, así. Pero bueno, entonces lo que les estaba diciendo, a veces hay pacientes que son, o sea, familiares que son antagonistas al, a- al relato, a la anamnesis. A veces te llegan familiares, por ejemplo, que lo traen a un paciente y vienen con su papá, por ejemplo, ¿no? Y le preguntan, ¿vive con él? No vivo. A pesar que lo están cuidando, no quieren darte ninguna información. Entonces ahí ustedes van a tener que volverse muy buenos, por decirlo así, haciendo un examen físico. Tienen que hacerse, aprender mucho, ¿no? Lo que es agudizar sus sentidos y van a ver que van a hallar el diagnóstico. Es cierto que la mayoría de diagnósticos te la dan anamnesis, pero cuando te encuentras en esos eventos de el familiar no quiere colaborar, no les queda otra a ustedes que tener que a- a aprovechar lo que tienen y el examen físico les va a ayudar bastante si es que saben examinar y encontrar hay algunas fases que son, con solo verlo, ustedes ya pueden ir a aparentar o más o menos guiarse al diagnóstico. Van a preguntar los muchachos, por ejemplo, que están tratando conmigo, llegó un paciente con HIV y yo con solo mirarle ya le vi que tenía la fase de alcohólico, que tenía una palidez terrosa, y yo estaba pensando que era paciente renal o era un paciente con enfermedad renal crónica, ¿no? Comencé a mirar la mano y encontré un montón de signos que me hablaban de una hepatopatía, ¿no? Y
sacamos hasta también teniendo alteraciones en lo que eran las articulaciones de la mano, que estaba para descartar LES y artritis reumatoidea, y le sacamos varios diagnósticos, pero como le digo, eso depende de su habilidad en el examen físico. Entonces, directrices que van a condicionar el interrogatorio en los pacientes, ¿no? Una, tienen que dejar que el enfermo exponga libremente sus molestias, ¿no? ¿No? Siempre y cuando ustedes tienen que, justamente acá tienen que emplear todo lo de la ectoscopía, estar pendiente, mirando, escuchando, ¿no? Viendo, hasta escuchando la voz, ¿no? El lenguaje si tiene alguna alteración como una disartria, que es la dificultad para articular palabras, o afasia, que puede ser una facia de expresión, el paciente no puede hablar, pero sí te puede entender, ¿no? Hay facha de expresión y de comprensión, ya van a ver en la parte de cuando hablan de neurología, y ahí eso pueden encontrar mayormente cuando los pacientes tienen accidentes cerebrovasculares, ¿no? Y también van a ver la mímica del paciente. Por ejemplo, un paciente hipertiroideo es muy, muy nervioso, ¿no? Y al revés, los pacientes que son hipotiroideos es un paciente muy asténico, muy cansado, un paciente, la peor astenia que puede haber, ustedes van a ver en dos tipos de patologías. Los asténicos que son por enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, un paciente con una hepatitis, tienen bastante astenia. Y los pacientes endocrinológicos que tienen bastante astenia es una insuficiencia suprarrenal crónica, ¿no? Esos pacientes tienen bastante astenia, son lerdos, ¿no? Paran de cansancio, tus pacientes, ¿no? Lo otro es el otro punto de intervención del médico ante un paciente poco explícito, ¿no? Ahí es donde digo, un paciente que no te sabe expresar lo que tienen que dirigir ustedes el interrogatorio, preguntar, ¿no? No sé, por ejemplo, el paciente dice, me duele en el abdomen, y usted dice, pero ¿dónde? Tienen que decirlo, en qué parte, ¿no? El paciente te va a decir a veces algunos se dicen, no, me dolía todo, pero ¿qué características de dolor tiene? Y algunos dicen, no, solamente me duele. Y tienen que ustedes comenzar a dar con sus palabras, ¿no? Decir, le tuerce, porque ellos a veces no saben ni siquiera que es cólico, ¿no? Le tuerce y hacer quizás alguna señal con sus manos para ustedes el paciente pueda más o menos interpretar cómo es. Le hinca, le punza, tienen que estar así, guiando al paciente y tienen que decir, sí, más es en la mañana, más es en la tarde, en la noche, cuánto dura ese dolor, si está precedido antes de los alimentos, después de los alimentos. Todo eso tienen que ustedes, según vayan sabiendo la teoría de determinada patología, ustedes van a ir orientando, porque así de la nada es muy difícil que ustedes vayan y pregunten todo. ¿Entendieron? Ahora, tienen que escuchar con atención, dice, acá, ¿no? Y impasibilidad benévola. Tienen que saber escuchar. Porque si ustedes no, el paciente se da cuenta que no le están escuchando, el paciente simplemente ya no se va a dar cuenta que está mostrando desinterés en su enfermedad y simplemente pierde la confianza y no te va a decir nada. ¿No? Más vale perder ahí unos cuantos minutos escuchándolo al paciente, porque a veces nos van a dar vueltas, como decimos nosotros, se van a ir hacia otro lado, pero ustedes tienen que tratar de encaminar hacia al paciente, ¿ya? El médico tiene que ser esto, un buen interroga, ¿no? Pero también debe ser un extraordinario oyente. Tienen que saber escuchar a su paciente, ¿no? Hay que hacerlo sin prisas y con detención, ¿ya? O sea, el médico debe saber escuchar, no oír, ¿no? Porque a veces no le estamos prestando la atención debida, porque siempre mirándolo de frente en la cara, al paciente y sin mostrar, ¿no?, ninguna impaciencia. Y las preguntas que ustedes van a hacer con un orden lógico y con un adecuado léxico que ellos puedan entender. No vayan a buscar tecnología, no vayan a ser un paciente, no, este señor usted tiene matemesis, ustedes saben matemesis, vómito con sangre, ellos no van a saber, ¿no? Tienen que tratar de decirle con palabras simples y tienen que, con el tiempo también van a ganar esto. Hay terminología médica que o sea, terminología del paciente que va a depender de las diferentes regiones donde viva. Por ejemplo, en Cajamarca, le dice, yo doctor, cada vez que tengo dolor me achuturo. Achuturarse significa colocarse de cuclillas, ¿ya? O también dicen, doctor, yo me opilo. Opilarse a ellos le llaman el edema,
¿ya? Eso es, por ejemplo, en la sierra, pero en la selva te van a decir otra cosa, y en la costa te van a decir otra cosa. Por eso es la importancia. Yo, por ejemplo, hasta con solo ver el apellido del paciente, me estoy orientando a algunas enfermedades. Yo te puedo decir si es de Cajamarca o no. Y eso ustedes van a tener ganándolo con la experiencia, ¿ya? Y lo otro es, siempre que sea posible, la anamnesis debe ir animada con orientación e intención diagnóstica. ¿Cómo así? Por ejemplo, si viene un paciente que viene con, no sé, con tos, ¿no? Tiene tos más de 15 días y tu paciente se sale del interrogatorio y comienza a contarse, imagínate gente del campo, comienza a relacionar con algo, una actividad que realizó en el campo. No, doctora, yo tengo tos desde que me fui a dar agua a mis vacas al corral, desde ahí me dio la tos, pero antes no tenías. No, no, doctor, desde ahí comienzan a relacionar. Ustedes tienen que tratar de guiarlo a su paciente. O también es, no, mi vecino tomaba tal medicamento y con eso yo he seguido igual. O porque piensan que le hizo bien a alguien de sus conocidos, va a ser lo mismo. Eso van a tener que tratar de luchar contra eso, pero de una manera que tu paciente, sin tratar eh, de perder la confianza del paciente. Por eso no es tan fácil hacer una anamnesis. ¿Ya? Sigamos. Lo otro es siempre decir la verdad, no, uno habla, decir la verdad o se dice la verdad a medias, dice, ¿no? Va a depender de muchas cosas en sus pacientes. Uno, por el estado de lucidez, ¿no? Van a ver si su paciente, o sea, porque una cosa es estar lúcido, puede estar, una cosa es, de acá van a ver que van a haber alteraciones en la conciencia que se llama alteración del nivel y del contenido. En el nivel van a ver que mi paciente, por ejemplo, está está somnoliento o está sopor, significa que está, está intensamente dormido y solamente al estímulo doloroso o un estímulo fuerte se va a despertar. Y el coma, el paciente no se despierta ni con el dolor. Entonces van a tener a quién van a poder, con quién van a poder conversar, dependiendo de su paciente, si está en sus, como nosotros decimos, en sus cinco sentidos, ¿no? O un paciente también que tiene, no sé, está con vómitos incoercibles, ¿no? Vómitos seguidos, ustedes no van a poder realizarle un buen interrogatorio porque el paciente está vomite y vomite. No, tienen que tratar de dejar su espacio que mejore como para poder rehacerle el interrogatorio. Y también va a depender de la sensibilidad del cuadro clínico que tenga su paciente. ¿Ya? Siempre tiene que estar dándole seguridad, la sesión de seguridad a su paciente, dándole la seguridad a su paciente, hacerlo sentir seguro a su paciente para que les pueda ayudar, ¿no? Y brindar la información que ustedes necesitan con el fin de llegar a hacer su diagnóstico. Y luego el interrogatorio debe continuar hasta durante el examen físico. ¿Por qué? Porque a veces ustedes encuentran algo en el examen físico y que el paciente no lo dijo. Por ejemplo, ustedes, no sé, de repente están tocando abdomen, examinando abdomen y encuentran dolor en la fosa ilíaca derecha. Y, y esto, ¿desde cuándo le duele? Ay, doctor, me olvidé, te van a decir. Entonces tienen que volver a hacerlo. O no sé, en el examen físico de repente ustedes encuentran ictericia, ¿no? Que es la coloración amarilla de las escleras, ¿no? Y que no se ve en el resto de la piel, porque lo de ellas aparentemente no tiene tanta bilirrubina directa alta, o indirecta también podría ser. Entonces, y ustedes tienen que volver a hacer lo que nosotros llamamos una extensión, ¿no? De la anamnesis, volver a repreguntar a su paciente. Por eso tienen que volver a hacer. Este formato es el formato de mi hospital, que ustedes quizás lo conocen, debe ser, ¿no? Aquel de la Mercedes, así, ¿no? Igual apellidos, nombre, sexo, edad, raza. Cada uno de estos sitios es importante, ¿no? Por ejemplo, el sexo más frecuente, por ejemplo, en las mujeres van a tener alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, el hipertiroidismo es más frecuente en mujeres, ¿no? Enfermedades, colagenopatías como el lupus es más frecuente en mujeres, eh, ¿no? Por decir, entre algunas, la procedencia, acuérdense siempre, por favor, que es los últimos 6 meses de donde está viviendo el paciente, ese de dónde procede, porque el paciente, por ejemplo, puede vivir en Trujillo, pero hace 6 meses ya está viviendo acá en Chiclayo, y ya es procedente de Chiclayo.
¿ya? Siempre tienen que ver eso, o sea, es los últimos 6 meses donde vive, y de ahí es procedente, así haya nacido en otro lugar o haya vivido antes en otro lugar. Acá es el tipo de consulta y acá por fecha se va siguiendo cada signo y síntoma que tenga nuestro paciente. Doctor, disculpe, no Dime, está que ¿sí? pasan las diapositivas, creo, pero no me sale, me aparece en la diapositiva de características que intervienen en la presencia del paciente. Ahí se quedó. Ahorita estoy en la... A ver, espérate. ¿No sale lo que estoy presentando ahorita? ¿No te sale esto? Parece. Se ha quedado en la diapositiva 6 presentando. Pero qué raro, yo estoy... Ahí voy a dejar de compartir de nuevo y voy a entrar de nuevo, ¿ya? Espérense. A ver. ¿Ahora están viendo? Ahora Sí, sí, doctor. ahora sí. Recién se muestra. Me avisan ya porque yo no he hecho nada. Supuestamente estaba en el internet, me imagino. Ujú. Esa es la historia clínica que les estaba diciendo, ¿no? Te voy a dejar esto más lejos para poder ver. Esta es la historia clínica, por ejemplo, de la Mercedes. Como les dije, cada hospital tiene su formato. Y acá la importancia, aparte del relato, como estaba hablando, es acá las funciones biológicas que acá tenemos que acordarnos. El apetito no solamente supuestamente es apetito de